Bueno, estamos saludando a todas las personas, a todos los amigos y a todos los hermanos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Un cordial saludo a todos mis hermanos y a todos los amigos. Un saludo muy precioso en ese nombre que es sobre todo nombre. En esta hora de la noche, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, vamos a dar un tema precioso, tema que me encanta, de la palabra de nuestro Dios. Un tema, mis hermanos, un tema que se ha vuelto, mis hermanos, un poco como manipulando las escrituras de la palabra de Dios. Las otras religiones o las religiones han tratado de manipular estos textos que a continuación le voy a dar, lo que es en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14 y el verso 17 al 24 hablan de el diezmo de Abraham. Entonces, ¿por qué centrarnos en esta noche, mis hermanos, en esta porción de las Sagradas Escrituras? Porque vemos, mis hermanos, que a través de los siglos y en la época, mis hermanos, que estamos viviendo, cómo el diablo ha usado a personajes, a pastores, mis hermanos, hasta a los mismos de la iglesia del nombre, para transgiversar las escrituras, para torcer las escrituras. Como el diablo ha permitido y ha mandado estos dardos, y aquellos hombres han recibido este mensaje, no de parte de Dios, sino de parte del enemigo. Entonces, mis hermanos, es muy importante en este momento explicar, sacarle la exégesis, la explicación del texto a Génesis capítulo 14 y el verso 17 y 24, porque es el pasaje, mis hermanos, de la Biblia, tantos pasajes que hay, pero es el pasaje de la Biblia más manipulado, más mal interpretado que ha habido en el transcurso de los tiempos, en el transcurso hasta de los siglos, mis hermanos. Que Dios nos dé sabiduría entonces en esta noche para colocarnos en las manos de nuestro Dios y entender. Porque yo cuando doy, por ejemplo, mis hermanos, cuando doy esta clase de enseñanzas, es para no herir, no es para herir la sensibilidad de alguna persona, sino para enseñarle lo concerniente a la verdad. Porque a la verdad Dios nos ha llamado, mis hermanos. En otras ocasiones no podíamos expresar quizás esta verdad que les voy a expresar en esta hora de la noche, porque quizás si uno expresaba esta verdad, lo disciplinaban o simplemente lo sacaban de la congregación, o simplemente no lo volvían a usar nunca más, porque trataba esta clase de temas. Pero gracias a nuestro Dios, que tanto como a mí como a muchos hermanos, Dios los ha sacado de algunas partes para que nosotros podamos publicar ampliamente lo que es la verdad y no estar abstenidos en un punto, o abstenernos de decir algunas cosas, porque entonces la religión o la organización no nos lo permite. Gracias a Dios que tengo la libertad en este momento, tengo la libertad en estos momentos, mis hermanos, para poder expresar este tema en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar entonces del diezmo de Abraham. Decimos que el diezmo de Abraham, pero en sí, en ese momento cuando Abraham
dio el diezmo a Melquisedec, no se llamaba Abraham, sino que se llamaba Abram. Vamos a leer entonces una porción de las Sagradas Escrituras, ahí mismo en el libro de Génesis. Vamos a centrarnos ahí en Génesis capítulo 14 y el verso 17. Vamos a estar bien atentos porque estos textos, como ya les he dicho, mis hermanos, los han torcido, los han malinterpretado para poder traer los diezmos para esta época. Vamos a leer entonces, y dice la Sagrada Escritura: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con que él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabén, que es el valle del rey. Entonces el Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De todo qué? De todo el botín. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, no a Abraham, a Abraham, todavía se llamaba Abraham: dame las personas. O sea, primero le salió el sacerdote, dio los diezmos, y luego le salió el rey. El rey le salió entonces de Sodoma y dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que de un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. Vamos a centrarnos entonces, mis hermanos, en esta hora de la noche, en estos puntos de las Sagradas Escrituras, mis hermanos, y a darle la explicación correcta. Y vamos a esperar que el Espíritu Santo nos enseñe por su palabra qué es lo que le quiere decir a la iglesia del Señor. ¿Por qué digo el Espíritu Santo, mis hermanos? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Las mentiras son de Satanás. Y cuando alguien enseña una falsa doctrina, es una mentira y no se puede aceptar. Entonces, mis hermanos, hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque si se enseña una falsa doctrina o se escucha una falsa doctrina, eso entra a nuestro corazón y nos hace daño y nos puede perjudicar, y por consiguiente también nos puede llevar a la perdición. Hay que predicar, mis hermanos, lo que está escrito, lo que está estipulado en la palabra de nuestro Dios. En Efesios capítulo 2 y el verso 20, un texto que lo cojo a continuo, vamos a repetirlo en esta hora de la noche. Dice: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, nuestro fundamento, el fundamento de usted, mi hermano, el fundamento de cada uno de nosotros, de cada uno de los que tengan una congregación, de cada ministro, de cada pastor, tiene que estar en apóstoles y profetas, siendo principalmente la base Jesucristo mismo. Como ya he dicho en muchas ocasiones, mis hermanos, el diezmo que se ha extraído de la ley, porque el diezmo es un mandamiento de la ley y exclusivo solamente para Israel,
El diezmo que se ha traído para esta época no es un mandato para la iglesia, era un mandato para Israel. Por consiguiente, los apóstoles no enseñaron sobre los diezmos. Ningún apóstol enseñó sobre los diezmos. No enseñaron que la iglesia del Señor tenía que diezmar. Los apóstoles no diezmaron a pesar de que habían sido israelitas o eran israelitas. Habían guardado ante la ley y eran celosos de la ley. Jesucristo a uno de ellos, a Natanael, le dijo y señaló a Natanael delante de todos los apóstoles y dijo: he aquí un verdadero israelita que guardaba la ley como era. Entonces los apóstoles, como hacedores de la palabra de la ley, conocieron la verdad, conocieron el nuevo pacto y nunca enseñaron en el Nuevo Testamento, desde Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis, que la iglesia debía de diezmar, ni mucho menos recibieron diezmos. Jesucristo tampoco diezmó, Jesucristo tampoco recibió diezmos. Jesucristo tampoco enseñó que los diezmos tenían que recibirlo la iglesia del Señor o los gentiles. Eso es una enseñanza que han malinterpretado, mis hermanos, y nuestra doctrina tiene que estar en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si Jesucristo no lo enseñó, si los profetas no lo enseñaron, mis hermanos, si los apóstoles no lo enseñaron tampoco, entonces nosotros no tenemos por qué echarle mano a esa doctrina, que es una falsa doctrina. Se ha introducido una falsa doctrina en la iglesia del nombre, en la iglesia del Señor, y por consiguiente a todas las otras congregaciones. Y hay que luchar por sacar esta falsa doctrina de ahí. Un pastor me dijo: no, una sola golondrina no hace llover. Pero quiero decirle a ustedes, pastores, que no soy yo solo, ya somos muchos los que estamos predicando esta verdad, que el diezmo no es para la iglesia. ¿De dónde han tomado, mis hermanos, entonces? Han tomado este pasaje de Génesis capítulo 14 y Génesis capítulo 28, el diezmo de Abraham en Génesis capítulo 14, verso 17, y el diezmo de Jacob, Génesis capítulo 28, dándole una mala interpretación, mis hermanos, a los textos, y enseñándole y malinterpretando los textos, manipulando la Sagrada Escritura para poder traer un diezmo para acá, sabiendo que el mandamiento sagrado de Dios era para Israel. O sea que pasan por encima de ese mandamiento y lo han traído hasta este lugar. El mandamiento era para Israel, como nos lo dice en el libro de Levíticos, capítulo 27, y el verso 30. Pero vamos a leer el capítulo 27 y el verso 1 primero. Dice así: habló Jehová a Moisés. ¿A quién habló? A Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Dios habló a Moisés, al sacerdote, al pastor de la época, y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles. Y por consiguiente Moisés enseñó esto al pueblo de Israel por mandato de nuestro Dios. Era un mandamiento exclusivo para Israel. Dios habló a Moisés
y Moisés habló al pueblo de Israel por mandato de Dios. Verso 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, a Dios. El diezmo era consagrado a nuestro Dios. Y dice el diezmo de la tierra. No era en dinero, como ya lo he enseñado en las otras conferencias o en muchas conferencias que ya he dado sobre este tema. El diezmo no era en dinero. Por eso, mis hermanos, es que el diezmo de Abraham no se puede traer para acá, porque Abraham diezmó de un botín de guerra. Primeramente, Abraham diezmó y no era un mandamiento. No era un mandamiento, cuando eso todavía no existía la ley. Imagínense que llegó desde Génesis y llegó hasta donde Moisés, siglos después hasta donde Moisés, y el pueblo de Israel en el desierto no diezmaba. ¿Por qué? Porque ellos no eran ganaderos todavía, porque ellos todavía no tenían, no tenían cultivos, y tenía que ser del diezmo de la tierra. Ellos comenzaron a diezmar más adelante cuando Dios les dio la tierra prometida, que ya tomaron una tierra prometida y comenzaron a sembrar, algunos hacendados, y que se les dio heredad y comenzaron a sembrar. Ahí tenían que diezmar. ¿Pero a quién? A los levitas, a los sacerdotes de la época. Y sigue diciendo, como ya leímos, el diezmo era de la tierra. Verso 32, y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa debajo de la vara, el diezmo será consagrado a Dios. Todo diezmo de vacas y de ovejas, todos los animales cuadrúpedos que tenían ellos, tenían que diezmarlo. Por ellos no diezmaron en el desierto. Diezmaron más adelante. Y por eso es que el diezmo de Abraham no se puede traer para acá, porque entonces están pasando por alto y por encima del mandamiento que Dios estableció para el pueblo de Israel. Porque Abraham diezmó de un botín de guerra primero, y no se podía diezmar de un botín, no se podía hacer. Y Abraham, como no había ley, Abraham lo hizo. Para Abraham no tenía ley todavía. Pero ahora que tenemos nosotros ley, algunos tenemos la ley de Cristo, no podemos pasar por encima el mandamiento. No podemos pasar por encima del mandamiento y decir, como Abraham diezmó de un botín. ¿Y qué tenía un botín? Plata, oro y dinero. Y otras muchas cosas. Zapatos finos, correas finas, animales y una cantidad de cosas, personas y todo ello. Pero ese diezmo en la ley de Moisés no era permitido. Y si van a traer el diezmo para acá, no se le puede permitir como lo hizo Abraham. Como Abraham diezmó a Melquisedec. Melquisedec lo recibió porque no había una ley. No había una ley que dijera usted debe diezmar así y así y así. Pero ahora sí hay una ley para Israel. Tienen que diezmar así, así y así. Verso 30, el diezmo de la tierra. Verso 32, el diezmo de vacas y de ovejas. Hay una ley y no se puede pasar por encima de este mandamiento. Entonces, transgiversan las escrituras, las tuerzan y traen y dicen, sí se puede diezmar porque vuestro padre Abraham diezmó. Pero traen nomás lo que les conviene. ¿Por qué no traen las otras cosas de Abraham? O de Abraham. Vamos a decir de Abraham. ¿Por qué no traen las otras cosas de Abraham? Todo lo que hizo. Ahora vamos a mirar qué hizo Abraham. O sea, trajeron nomás lo que les conviene. O sea, de una forma malintencionada, mis hermanos. Malintencionada. No se puede hacer eso. Verso 33 dice, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare,
tanto él como el que lo dio a cambio será cosa consagrada. El diezmo era consagrado. No podrá ser rescatado. Verso 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Era solamente para los hijos de Israel. Metámonos ese chi aquí. Saquemos ese chi que nos han enseñado, que nos han dicho que todos pueden diezmar, desde el más pequeñito hasta el más grande, y que pueden traer todo lo que sea, dinero. El diezmo no era en dinero. El diezmo era en ganado. El diezmo era del fruto de la tierra. Por eso es que el diezmo de Abraham no se puede traer para acá porque no era en dinero. Y por consiguiente era solamente un mandamiento, como lo dijimos aquí. Estos son, verso 34, los mandamientos, porque eran mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. Era para los hijos de Israel. No hay que traer mandamientos del antiguo pacto. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento, como ya lo he enseñado en muchas ocasiones, era una sombra de lo que iba a venir. Eso está en Hebreos, capítulo 10, y el verso 1. Vamos a leer esta porción de las Sagradas Escrituras para que nos vamos centrando en el tema. Tal vez a algunos uno les lastime pues su sensibilidad y todo ello, pero pues en este momento pues no les pido perdón porque no estoy pecando. Pero sí espero que me entiendan, mis hermanos, que este tema hay que predicarlo. Yo muchas veces he predicado sobre este tema y me dicen y me mandan por ahí por el ¿cómo se llama? Bueno, me mandan, hermano, ¿por qué no predica a Cristo? Mis hermanos, yo predico a Cristo casi todos los días. Y este tema lo doy a veces cada mes, o 2 veces por mes, o cada 2 meses. Y igual cuando estoy predicando sobre esto, también estoy predicando sobre la palabra de Cristo. Cristo no me ha mandado a diezmar. Cristo no nos ha mandado a manipular textos para poder sacar plata a la gente. Jesucristo vino a predicar, la Biblia dice, arrepentidos y creen en el Evangelio, palabras de Cristo. Vino a predicar la palabra de Cristo. No vino con una coca grande para que le dieran diezmos y ofrendas. Las ofrendas son bíblicas en el nuevo pacto. El diezmo no es bíblico, no es para nosotros. Perdón, el diezmo sí es bíblico para el pueblo de Israel, pero no es para la iglesia del Señor. El diezmo no es apostólico y tenemos que nosotros fundamentarnos en profetas y apóstoles, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Grábese en ese texto, Efesios capítulo 2 y el verso 20. Entonces no se puede traer del antiguo pacto de Abraham, de por allá de esos lados, no se puede traer para acá, porque eso era una sombra, y una sombra no es nada, una sombra simplemente es una sombra. Lo real es lo físico, usted, la sombra suya no vale. Lo que pasó allá, yo en estos días enseñaba la diferencia entre la ley y la gracia. Lo que pasó allá era una sombra de lo que iba a venir. Y fuera de eso dice la Biblia que es un viejo añejo, un viejo pacto. Y lo que está viejo está pronto a desaparecer. Imagínense cómo trata Dios el antiguo pacto. Hebreos capítulo 10 y el verso 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no la imagen, sino que era la sombra. La imagen es ¿quién? Cristo. Por eso en Colosenses capítulo 1 y verso 15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen, no es la sombra. Entonces por eso no hay que traer la sombra, mis hermanos. La sombra no es nada. Sigue diciendo, porque la ley teniendo como sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pudo por los mismos sacrificios
que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. Eso era la ley. No nos llevaba a la perfección, nos llevaba era a la maldición. Por eso en Malaquías capítulo 3 versos 6 y 10, porque no se diezmaba, porque el pueblo de Israel ya no estaba diezmando, porque los sacerdotes estaban comiendo todos los diezmos y no lo estaban repartiendo, ya no estaban dando los diezmos como Dios los había mandado. Hoy en día están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, por eso dijo, malditos sois con maldición. ¿Por qué? Porque vosotros toda la nación, no las naciones, la nación, cuando habla de la nación, habla de la nación de Israel. No habla en plural, habla en singular. Vosotros toda la nación me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. El pueblo de Israel ya no estaba diezmando y este mandato era para ellos. Ya no están alimentando a los levitas y por eso los levitas se fueron a trabajar y descuidaron el templo. Entonces por eso es que el Señor cuando vino como el sumo sacerdote y permitió que el templo fuera destruido 70 años después porque Él ya lo había profetizado. Y miró el templo y le dijo a los apóstoles, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra. Y así sucedió, se destruyó ese templo. No quedó piedra sobre piedra, se cumplió la palabra de Dios. Y hoy en día el pueblo de Israel no diezma porque el diezmo se llevaba al templo. No hacen sacrificios porque los sacrificios se llevaban al templo. No hay sacerdotes porque los sacerdotes eran los que cuidaban el templo. Y hoy en día se llaman sacerdotes. Hoy en día las religiones comunes, no los de Israel, porque los de Israel no diezman, las religiones comunes, y ahí está la iglesia del Señor, piden diezmos, de una forma descarada, torciendo y manipulando las sagradas escrituras. Como el caso que estamos viendo, Génesis capítulo 14 y el verso 17 en adelante. Vamos a mirar entonces, mis hermanos, y estamos viendo este capítulo de Génesis, capítulo 14 hasta el 24, y vamos a desmenuzarlo bien hasta donde Dios nos ayude, ¿no? Estos 3 textos de la Biblia, que Dios nos dé la sabiduría. Lo que Abraham vio, mis hermanos, era una costumbre que era el diezmo, que dio el diezmo, no fue mandado por Dios, Dios no lo mandó a diezmar. De igual lo podía hacer. De igual Abraham estaba haciendo una costumbre que hacían los de Mesopotamia y los de los otros países, continentes, bueno, de la antigüedad. Reyes antiguos, unos pedían el 10%, otros pedían tributos del 20%, el 30%, otros pedían hasta el 100%, esclavizaban a los pueblos y les pedían el 100%. Y ya se había vuelto como una costumbre que todo el que ganaba una guerra, el rey salía y pedía algo, parte del botín de guerra. Y el sacerdote también salía y pedía el 10%. Era una costumbre. Abraham vivía en esas épocas y como costumbre, no como mandato de Dios, porque Dios no lo mandó como costumbre, Él lo hizo. Entonces, durante todo el periodo antes de la ley, solo hubo 2 referencias bíblicas, mis hermanos. Todo el periodo antes de la ley, 2 referencias bíblicas donde se habla de diezmos. Todo el periodo, todo ese periodo, esa cantidad de cientos y cientos de años. Creo que fueron 1700 y pico de años, casi 2000 años. Solamente Génesis capítulo 14, el diezmo de Abraham, y Génesis capítulo 28, el diezmo de Jacob. Y por consiguiente, la descendencia de estos 2 hombres no diezmaron, no dieron dinero en diezmos, ni tampoco sus padres como Jacob o su padre como Abraham los obligaba a que tenían que cumplir ello, porque no era un mandamiento todavía. El mandamiento se ejerció en Levíticos capítulo 27, por eso dice que es el mandamiento levítico.
El diezmo es un mandamiento levítico para Israel, no para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no para el pueblo, no para nosotros como pueblo. Nosotros como pueblo de Dios no tenemos por qué meter cosas de la ley para la gracia, como hemos enseñado en diferentes conferencias. No tenemos por qué hacer una revoltura. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó, no se puede poner el vino nuevo en odres viejos, porque entonces se hace peor la rotura. No se puede poner la ley en la gracia. Eso no se puede hacer. Entonces, mis hermanos, la promesa original de Abraham no estuvo basada en nada excepto en la fe. No tuvo que ver nada con el diezmo. La promesa original de Abraham, cuando Dios le prometió a Abraham, que por allá en el capítulo 17 de Génesis, más adelante, 2 capítulos más adelante, le fue cambiado el nombre, ya no se llamaba Abraham, sino Abraham. No fue ocasionada sobre un diezmo, como algunos lo enseñan. Malinterpretan las escrituras, las tuercen, mis hermanos, porque yo lo he escuchado. Las tuercen y dicen que Abraham diezmó por fe. No, por fe no. Por fe Abraham salió de su tierra y de su parentela. Dejó todo, dejó todas las tierras y dejó su parentela. Dejó todo y se fue a buscar una tierra prometida que Dios le dijo a dónde iba a estar. Dios nunca le habló de diezmos, ni mucho menos Dios lo mandó a Abraham, o Abraham lo mandó a diezmar. Si lo hizo bien, listo, bueno, que lo haya hecho. Yo por lo menos estoy en contra de la doctrina del diezmo, pero si alguna vez cojo el 10% de mi sueldo y lo ofrendo, gloria a Dios. O puede ser el 11%, o el 9%, o el 1%. O si quiero no doy nada, ¿me entienden? Pero como dicen por ahí los manipuladores de los textos, Dios ama al dador alegre. Y eso sáquele dinero a la gente. Y es verdad, Dios ama al dador alegre. Hay que ser dadivosos, alegres, mis hermanos. Pero no nos dejemos engañar, porque los seres humanos y aún los pastores del nombre, los predicadores de las iglesias del nombre, los conferencistas de las iglesias del nombre, manipulan estos textos, mis hermanos. Tuercen estos textos para hacer diezmar a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no está obligada, mis hermanos, a diezmar. ¿Sabe por qué? Porque el pacto de Dios con Abraham, lo cual hizo luego para ayudarle a creer a Abraham, era para ayudarle a creer a Abraham. No tuvo que ver nada tampoco con lo del diezmo. Era para que Abraham creyera a la voz de Dios, y por consiguiente Abraham creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y dice, no hay base escritural que Dios haya instruido a Abraham para que diezmaran o dar la 10ª parte a Melquisedec. No hay ni siquiera una base escritural, no lo hay. Entonces la Biblia dice, si alguno hable conforme a la palabra de nuestro Dios. Si alguno ministre conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Abraham no diezmó porque tuvo fe, sino simplemente porque se sintió obligado, según la historia, mis hermanos, cuando se encontró con el rey, de Salem, cuando se encontró allá con ese rey, prácticamente se sintió en un deber, porque todos hacían lo mismo, le daban parte del botín al rey. Pero más adelante se ha encontrado también con el sacerdote, o sea que prácticamente lo abarcaron. Al sacerdote le tocó darle la 10ª parte, y al rey, porque quiso, le dio todo. Y eso lo manipulan, mis hermanos, las escrituras la manipulan y dicen, así como Abraham dio todo, usted también dé todo para Dios. Mis hermanos, Dios no necesita dinero. El que necesita el dinero es el pastorcito que usted tenía, o el pastor, perdónme el diminutivo que usted tenía,
para seguir comprando carros, camionetas, casas y fincas, porque son algunos o muchos, y no estoy hablando solamente de las otras congregaciones, estoy hablando de las iglesias del nombre, desafortunadamente. Yo soy del nombre, mis hermanos, y amo a las iglesias del nombre, pero lo que está mal hecho, mis hermanos, hay que sacarlo de las iglesias del nombre, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Está mal hecho manipular los textos bíblicos para poder extraerle plata a la gente. Cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo, uno por el Espíritu Santo, hermanos, siente la necesidad del prójimo, siente dar, mis hermanos. Uno por el Espíritu Santo, mis hermanos, porque el Espíritu Santo es amplio en perdonar, así uno también es amplio. Uno por el Espíritu Santo siente que alguien está necesitado, no necesita de que manipulen las Escrituras para poderle sacar dinero a la gente, mis hermanos. Hay que, mis hermanos, leer la Escritura y no dejarnos engañar. Abraham no se hizo rico, mis hermanos, por dar diezmo a Melquisedec. Él ya era extremadamente rico antes de esto. Algunos dicen, no, pues como Abraham era rico, yo no sé por qué predican eso y no estudian las Sagradas Escrituras. Dios enriqueció a Abraham. Dios enriqueció a Abraham y mire, lo enriqueció porque, ¿por qué? Porque dio el diezmo. Mentiras. Antes de ello, Génesis capítulo 13 lo narra, un capítulo más para acá para que ustedes lo lean, no lo vamos a leer ahora porque es extenso. Ya Abraham era extremadamente rico y era tan rico que le tocó apartarse de Lot para allá y Abraham para porque ya no cabían. Tenían muchas vacas, mucho ganado, muchos siervos a favor de ellos, muchos. O sea, tenía tantos siervos, imagínense que se fue a hacer una guerra con 5 reyes. Tenía muchos siervos. Entonces Abraham ya era rico. Eso es manipular los textos, mis hermanos, es manipular las Escrituras. No, hay que diezmar porque Abraham diezmó y Dios le multiplicó en extremo. Para aplicarle Malaquías capítulo 3, versos 6 al 10 a la iglesia del Señor. Entonces Dios os abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. El texto base de todo pastor que recibe diezmos. Y Dios te multiplicará. Mis hermanos, no nos dejemos engañar. Tanto Malaquías capítulo 3, 6, 10 no es para la iglesia del Señor. Nosotros no tenemos por qué llevar diezmos, nosotros tenemos que ofrendar. Nosotros tenemos que sostener al pastor que te está ministrando. Porque el obrero es digno de su salario. Y algunos manipulan también ese texto. El obrero es digno de su salario, entonces traigan los diezmos. No es así. No manipulemos la Escritura para obtener ganancia para nosotros. Para seguirle quitando la plata a las pobres ovejas, que a veces les están cortando los servicios. Y este pasaje, mis hermanos, de Génesis capítulo 14 y el verso 17 hasta el 23 ha sido bastante manipulado por pastores, más que todo por los pastores de las iglesias del nombre, para hacer diezmar a la iglesia del Señor. Uno le pregunta a usted por qué recibe diezmo, porque yo le he preguntado a los pastores, a mí no me da miedo ni me da pena. Les pregunto, pastor, ¿usted por qué recibe diezmos? Ahí mismo no tienen más Biblia, tienen 3 textos básicos. El primero, el obrero es digno de su salario, ese primero. Y los otros 2, Génesis capítulo 14, verso 17 al 23, Abraham dio diezmos antes de la ley, los diezmos no eran de la ley. Jacob no dio diezmos, Génesis capítulo 28, dio diezmos antes de la ley, pero se pasan y se trasladan, se pasan por encima el mandamiento levítico, el que sí era el mandamiento de la ley, lo pasan por encima diezmando en dinero, no como dice la Sagrada Escritura. El diezmo, primeramente, no era para la iglesia, no es para los gentiles. Un extranjero no tenía por qué diezmar, no se lo permitían porque era tan consagrado el diezmo
que si un extranjero diezmaba era algo inmundo, no se podía, y hasta lo podían matar, porque el que infringía la ley lo mataban. Entonces, el extranjero que fuera a Israel tenía que caminar pianito y ya sabía cómo era la cosa. En otras palabras, hasta no diezmar, porque si diezmaba era inmundo para el pueblo de Israel, porque el diezmo era consagradísimo, no como hoy en día, mis hermanos. El diezmo de hoy en día tiene robo, mis hermanos, perdone si los estoy ofendiendo, tiene robo, tiene mentira, tiene engaño, mi hermano, ¿ah? Tiene falsedad, es algo falso. ¿Por qué es falso? Porque Dios no le ha mandado a la iglesia a diezmar, porque Jesucristo no nos enseñó esa práctica, porque los apóstoles no nos enseñaron la práctica de diezmar. Dios bendice al dador alegre, mis hermanos, sí, pero entonces hágalo ofrendando. Que Dios le exige a su iglesia que debe sostener al pastor que te está ministrando porque el obrero es digno de su salario. Sí, mi hermano, es verdad, pero entonces hágalo por medio de ofrendas. Y usted, pastor, cuando reciba esas ofrendas, no son cantidades de millones de dinero, dice de su salario, un salario, mis hermanos. Yo sé que con un salario mínimo no se vive, pero entonces póngase a pensar el que le diezma a usted y se gana un salario mínimo, ¿ah? Imagínese, de 1 millón le da 100.000 pesos, le quedan 900 para pagar servicios, para pagar la luz y todo ello, ¿ah? Entonces, sí hay que sostener, mis hermanos, sí hay que sostener al obrero, pero por medio de ofrendas. Entonces, esta es una única mención de Abraham cuando le diezmó a alguien, a Melquisedec. No, en ninguna otra parte de la escritura, por lo menos en Génesis capítulo 12, Abraham recibió el llamado de parte de Dios siendo de 99 años. Póngale cuidado como es la Sagrada Escritura. A los 99 años, Abraham recibió el mandato. En capítulo 12, capítulo 13 de Génesis, obtuvo riquezas, y capítulo 14 tuvo el encuentro con Melquisedec y con el rey de Sodoma, donde cual fue que diezmó. Entonces, desde el capítulo 12, que tuvo el llamado, hasta el capítulo 25, que fue donde se narra la muerte de Abraham, porque ahí ya es Abraham, la muerte de Abraham, hasta el capítulo 25, no se registra más que Abraham haya diezmado. No hay más registro. Y la Biblia dice, si usted va a enseñar o va a predicar, hágalo conforme a la palabra de nuestro Dios. Hermano pastor, no tiene base bíblica para traer diezmos para acá. Comenzando porque el diezmo es de la ley. Y Abraham diezmó porque él quiso, no porque era un mandato. El mandato fue en Levíticos, y el mandato era ¿para quién? Para el pueblo de Israel. El mandato era para Moisés, y Moisés se lo dio al pueblo de Israel. Eso fue en el Pentateuco, los 4 libros, son 5, ¿no? Pero vamos a mencionar 4 libros de la ley, porque en el primer libro de la ley se encuentra el libro histórico, que es Génesis, que es el que estamos narrando ahora, cuando habla de Abraham, cuando habla de la creación y todo ello. Por eso es un libro histórico. Y pasaron muchos años, porque Abraham duró 180 años, pasaron 90 años más después de su llamado. Después de su llamado pasaron 90 años más, y no se registra en ninguna parte de que Abraham haya vuelto a diezmar. Fuera de eso, mis hermanos, fuera de eso, el relato de Abraham a Melquisedec se ha prestado, mis hermanos, para manipulación de las Sagradas Escrituras, para manipulación de este texto. Hay muchas especulaciones, mis hermanos, que no tienen base escritural. Entonces, la promesa original a Abraham no estuvo basada, mis hermanos, excepto solamente en la fe. No tuvo que ver nada con el diezmo. El pacto de Dios con Abraham, lo cual hizo, y luego para ayudar a creer a Abraham, fue para ayudar a creer a Abraham. No tuvo que ver nada
con el diezmo. Dios hizo un pacto con Abraham. Los pactos de Dios, Dios los cumple. Los pactos de los hombres contra Dios, con Dios, los hombres los rompemos. Todos los rompemos, comenzando desde acá, todos los rompemos. Mas Dios es santo y le dijo a Abraham, este es mi pacto. ¿Cuál era el pacto? Te haré padre de muchedumbres, de muchas naciones, de muchos hijos. Y Abraham se quedaría pensando, pero creyó Abraham. ¿Qué dijo? Le creyó a Dios. Uy, no hubiera sido a Fernando Vélez o a uno de ustedes. Yo con 99 años hubiéramos pensado lo que pasó con Sara, nos hubiéramos hasta reído. Yo con 99 años y voy a engendrar un hijo, no, eso no tiene cuándo. Si ahora que tengo 55 uno lo piensa dos veces y difícilmente se efectúa esa parte, ahora uno con 99 años, ¿sabes? Y más Sara que tenía un poco menos, pero también ya era estéril, ya no tenía la costumbre de las mujeres. Por eso Sara se rió. Pero Dios cumplió su promesa, y ahí para allá tuvo muchedumbre de pueblos. Y Dios enriqueció a Abraham desde antes de diezmar. Entonces, mis hermanos, no nos dejemos engañar. No dejemos que manipulen las Sagradas Escrituras, porque no existe base bíblica para afirmar que Dios haya instruido a Abraham a dar la 10ª parte del botín. Dios nunca le dijo a Abraham, vea, usted tiene que diezmar. No, lo hizo porque simplemente quiso hacerlo. Se vio obligado, mis hermanos, se vio obligado, porque le salió el rey, el otro rey. Cuando salió no creo que haya salido solo, salió con tropas, y las tropas de acá ya venían cansadas, porque él venía de una guerra, ya venía de una guerra. Entonces el rey de allá salió a su encuentro, de Salem, salió al encuentro, mis hermanos, y no le dijo en forma amenazante, no, pero sí le dijo con respeto a Abraham, entrégame nomás las personas. Y Abraham no solamente le dio a las personas, sino que le dio todo, no se quedó con nada. Y eso lo manipulan, mis hermanos, los han manipulado, ¿no? Como Abraham dio todo, pero se le dio al rey. Entonces usted también, hermano, de todo, y le han hecho vender las casas a los hermanos, las finquitas, el carrito, el Renault 4 que tiene el hermanito que lo vendió en $1.000.000 de pesos para que Dios le multiplique por 100. Y han pasado los años, hasta ahora no se le ha cumplido. Se quedó sin carrito el hermanito. ¿Por qué? Por no creerle a la palabra de Dios. Le estamos creyendo es a hombres mortales, a hombres que han manipulado los textos para traer un diezmo que para el tiempo de la gracia no existe. No existe, no se puede diezmar porque el diezmo es de la ley. Abraham lo hizo porque se sintió prácticamente obligado, porque era una costumbre antigua de Mesopotamia, de por allá, de todos los pueblos. Los otros reyes lo hacían, y cada que había una guerra cobraban tributo. Entonces Abraham no solamente le dio el 10, sino que le dio todo. Para que digan, para que no vayan a decir, yo enriquecí a Abraham. Entonces el que enriqueció a Abraham no fue la guerra, sino que enriqueció a Abraham fue Dios. Y no porque haya diezmado, porque antes ya era rico. Entonces, mis hermanos, Abraham no se hizo rico por dar diezmos a Melquisedec. Eso ya estaba en Génesis capítulo 13, ¿no? Para que ustedes lo lean. Entonces esta es la única mención de Abraham dando diezmos. No hay más menciones, mis hermanos. No existen más menciones en ninguna otra parte donde Abraham haya diezmado. No lo busque porque no lo va a encontrar. Solamente lo hizo una vez. ¿Y qué tenía un botín de guerra, mis hermanos? Tiene dinero, tiene plata, tiene oro, tiene caballos, tiene hombres y mujeres. Eso tenía un botín de guerra. Tiene vestiduras lujosas. Y Dios en la ley, ya en la ley, Dios no manda un modelo así. En la ley Dios les dijo su modelo, ya se los leí. Levíticos capítulo 27, verso 30 al 34. Diezmarán de esta manera:
lo que dan el ganado y lo que da la tierra. De esa manera lo dan. Luego, más adelante, dice el diezmo para quién era, que era para los levitas, los de la tribu de Leví. Ninguna otra tribu, ni la tribu de Benjamín, ni la tribu de Judá, ni ninguna otra tribu podía recibir diezmos, porque no le era autorizado. Y hoy en día, todos los que se llamen pastores se sienten en la autoridad de recibir algo que no les compete. Y dicen, el diezmo es de Dios, pero todo lo dejan para ellos. Por lo menos los de las iglesias del nombre, yo soy de la iglesia del nombre, la respeto. Los de la iglesia del nombre se quedan con el 60%, 61%, porque el otro 39% lo reparten. Pero no debe ser así. No se puede recibir diezmos. Porque si yo recibo diezmos, como siervo de Dios, si yo recibo diezmos, estoy cometiendo fraude, robo, mis hermanos. Porque le estoy pidiendo a una persona un diezmo y le estoy quitando el 10% que a mí no me corresponde recibirlo. Fuera de eso, yo lo estoy engañando, diciéndole que Dios te va a bendecir y mostrándole textos en la Biblia que no es para la iglesia del Señor. Malaquías capítulo 3, versos 6 a 10, manipulando textos diciendo Dios ama al dador alegre, el que da al pobre. El que a Jehová presta da al pobre, y manipulan las sagradas escrituras, los tuercen los textos para que la gente siga dando diezmos. Mis hermanos, hay que salir, iglesias del nombre, salir de este engaño. No les estoy diciendo que se salgan de las iglesias del nombre, porque hermano, ahí se predica la verdad. Pero esto es una falsa. El diezmo para esta época es una falsa, no se puede aceptar. Y yo como unicitario no la acepto y por eso lo predico y lo enseño, que el que esté haciendo esta práctica está haciendo mal delante de la presencia de Dios, y Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es una mancha que tienen las iglesias del nombre. Hay que salir de eso, hay que limpiarnos, dice la palabra de nuestro Dios. 2 Corintios capítulo 6, verso 17. Salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Quédense en la iglesia, sigan consagrados al Señor, pero no toquemos lo inmundo. ¿Qué es lo inmundo? Un diezmo traído por los hombres. Un diezmo que han traído, mis hermanos. Porque vea, no hay base bíblica que Abraham haya dado más diezmos, desde su llamado en Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 25. Y fuera de eso, el diezmo fue de un botín, de una batalla. Y en un botín también hay cosas hurtadas, mis hermanos. Abraham fue a rescatar lo que se le habían llevado. Se llevaron a Lot y se llevaron algunas pertenencias. Pero póngale cuidado lo que hizo Abraham, mis hermanos. O Abraham. Pero digámosle a Abraham porque ya estamos enseñados. Póngale cuidado lo que hizo Abraham. Salió a la guerra con todos sus criados, porque era riquísimo. Venció porque Dios le dio la victoria. Rescató a Lot, se trajo a Lot, se trajo sus pertenencias, pero fuera de eso, mis hermanos, trajo lo que no le competía. Trajo de allá hombres, mujeres y pertenencias, oro y plata que a él no le pertenecían. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Solamente se los dejo hasta ahí para que ustedes le pongan el nombre que es. Y de ahí, de ese botín, él diezmó. Es como yo por lo menos ir y que me secuestren un familiar. La FARC me secuestra un familiar. Y yo vaya y lo rescate. Y rescate a mi familiar y fuera de eso me les traiga la plata. Y de esa plata va y le diezme a mi pastor. De la plata que yo me he robado. ¿Ah? Algo igual, mis hermanos. Algo igual. Entonces, mis hermanos, hay que sacarle la verdadera interpretación a las Sagradas Escrituras. El diezmo de allá, de Abraham, no se puede traer. El diezmo de Abraham no se puede traer para introducirlo para acá, porque entonces estamos pasando por encima del mandamiento levítico.
porque el mandamiento levítico dice que no es con dinero, no era con dinero. Y el diezmo de Abraham o de Abraham fue con dinero, con personas, y fuera de eso, el diezmo de acá, el diezmo levítico, era el fruto de la tierra y del ganado, no de personas. Y allá se diezmó hasta de personas. Se dio el montón, todo eso. No se podía hacer eso, traerlo para acá y pasar por encima de la ley. Primeramente pasaron por encima de la ley de Dios. Y segundo, pasaron por encima de la ley de Cristo, de la gracia. Se pasaron todo eso y lo trajeron acá y lo introdujeron para seguirle explotando a la gente, seguir explotando a la iglesia y seguir enseñando algo que no tiene fundamento bíblico. Mis hermanos pastores, esta enseñanza no tiene fundamento bíblico. No hay ni un texto en la Biblia, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, donde Dios exija, obliga a la iglesia o enseña a la iglesia, donde Jesucristo enseña a la iglesia a diezmar. No hay ni siquiera un solo texto. Ahora, ¿por qué vamos a traer el diezmo de Abraham y lo vamos a traer para acá? En la otra enseñanza vamos a hablar del diezmo de Jacob, porque no alcanzamos. Entonces, sigamos otro punto, el último punto, y luego queda para el próximo viernes, si Dios lo permite, terminar esta enseñanza porque se nos hizo ya un poco extenso este tema. Pero estamos aprendiendo, mis hermanos. Hay que aprender. Entonces la Biblia dice, salid en medio de ello, de lo inmundo, mis hermanos. No te salgas de las iglesias del nombre, quédate ahí porque las iglesias del nombre predican la verdad, predican al único Dios verdadero. Pero están haciendo una mala práctica. Recibir algo los pastores que no les corresponde. Si se van a ir para el infierno, si no se van a ir para el infierno, eso se lo dejo a Dios. Pero el que sepa este tema, sí tiene que darle cuenta a Dios. Sí tiene que darle cuenta a Dios. Y desafortunadamente los grandes teólogos de la iglesia saben este tema. Los grandes eminentes de la iglesia saben este tema. Y si no hay un verdadero arrepentimiento y siguen recibiendo algo que no les corresponde, así la gente les diga que son eminentes, que son muy santos, muy perfectos, les va a tocar darle cuenta a Dios. Porque así pasaba con los escribas y fariseos en el antiguo pacto. La gente decía que eran santos, que eran hombres piadosos, pero vino Jesucristo y vea, cachetada fija, los desenmascaró a todos, les quitó esa máscara, porque tenían apariencia de piedad, pero por dentro eran lobos rapaces. Una persona que enseñe una falsa doctrina es un lobo, y más que todo cuando enseña una falsa doctrina para poderse lucrar, para poder comprar grandes camionetas y poderse comprar grandes casas y poder que sus hijos estén en las mejores universidades del país. Cuando se hace una falsa doctrina para lucrarse, mis hermanos, estamos haciendo mal delante de la presencia de nuestro Dios. El último punto, mis hermanos, ni el diezmo ni las ofrendas fueron una condición para el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, ni el diezmo ni las ofrendas. Dios no hizo a Abraham rico debido solamente al cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. No hay base escritural, mis hermanos, para decir que el diezmo de Abraham a Melquisedec es modelo de Dios para los cristianos del nuevo pacto. No hay ninguna base escritural, mis hermanos. Entonces, no se puede traer ese diezmo de Abraham, porque Abraham diezmó. Vamos entonces a decir lo siguiente. Abraham diezmó una sola vez, pero traen nomás lo que les conviene. Traigamos el diezmo de Abraham y pongámoslo para acá. Entonces, si vamos a traer el diezmo de Abraham, entonces diezme nomás una sola vez, ya no más. Ya, ¿y por qué sigue diezmando? Si estamos trayendo el modelo de Abraham. Abraham en ninguna otra parte de las escrituras dice que haya diezmado más. Y se trajo nomás lo que les convino, porque Abraham tuvo concubinas, eso sí no lo traen, porque saben que es pecado. Abraham hizo sacrificios, eso tampoco lo traen, porque dicen, no, los sacrificios son de la ley. Ya, y los diezmos,
Pregunto yo, ¿no? Entonces, mis hermanos, en una forma malintencionada, han traído es lo que les conviene, lo que les trae platica. Próximo viernes, si Dios lo permite, mis hermanos, vamos a seguir a la continuación de este tema porque nos hizo un poco extenso y no lo pudimos terminar hoy. Y vamos a concluir el diezmo de Abraham y concluimos también y nos metemos al diezmo de Jacob. Otro texto, mis hermanos, que también han malinterpretado, un texto que han torcido mucho, han manipulado, mis hermanos, y los hermanos pastores, mucho menos los del nombre, que conocemos la verdad, mis hermanos, conocemos la verdad, tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no es solamente para hablar en lenguas, el Espíritu Santo es para decir la verdad a la iglesia, y la verdad a la iglesia es que no se puede traer el diezmo de Abraham para acá porque están pasando por encima del mandamiento de la ley, del mandamiento del Levítico, y fuera de eso pasan por encima del mandamiento de la gracia. ¿Por qué por encima del mandamiento de la ley? Porque la ley no era en dinero, el diezmo de Abraham fue en dinero, ¿ya? Porque en la ley no se permitían que se diezmara con personas, era solamente ganadería o el fruto de la tierra. El diezmo de Abraham sí fue así. Entonces, mis hermanos, no se puede manipular la Sagrada Escritura. Entonces se pasan el diezmo de la ley y ahora lo traen a la gracia, y resulta que en la gracia ningún apóstol ni Jesucristo ni recibieron diezmos, ni diezmaron, ni enseñaron acerca de los diezmos. Manipulan las Sagradas Escrituras, textos por lo menos como Mateo capítulo 23, ya vamos a leerlo por última vez, y el verso 23, vamos a leerlo, mis hermanos. Tuercen los textos, mis hermanos, para poder sacarle el diezmo a la gente y enseñarle algo que no está constituido para el tiempo de la gracia. Mateo 23 y el verso 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto solamente aplica en ese pedazo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Vea, hermanos, esto era necesario hacer. Y ponen a diezmar a la gente, pero no le sacan la interpretación al texto. Ay de vosotros, ¿a quién está hablando? Escribas y fariseos. Siempre hay 24 referencias bíblicas en toda la Biblia que hablan del diezmo, 5 en el Nuevo Testamento y 119 en el Antiguo Pacto, y todas las referencias bíblicas apuntan siempre a Israel, como en este: ay de vosotros, escribas y fariseos, ciudadanos israelitas. Siempre cuando se habla de diezmos se aplica es a la ley. Y luego dice: porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Ahí sí no se detienen. Lo más importante de la ley. El diezmo era la ley, ¿ya? Pero aplican solamente el último pedazo. Entonces malinterpretan, tuercen las escrituras, mis hermanos, tuercen los textos. Textos como este, Mateo capítulo 23, verso 23, Dios ama al dador alegre, el que da al pobre a Dios presta, el obrero es digno de su salario, ¿ya? Dios abre las puertas de los cielos y sobreabunda bendición si usted da y si usted diezma. O sea, cantidades de textos que tuercen y manipulan, mis hermanos. Mi hermano, predique a Jesucristo. La Biblia dice: arrepentidos y creed en el Evangelio. La Biblia nos enseña, Jesucristo nos enseñó ¿a qué? A predicar el Evangelio. No nos mandó a evangelios de prosperidad. Cuando la gente entiende el Evangelio, mi hermano, por sí solos ellos dan por sí solos, mis hermanos, por sí solos ellos dan, sin necesidad de que alguien le esté diciendo y esté prácticamente cerrándole la puerta a los inconversos para que no entren, porque muchas personas no han entrado a la iglesia por este motivo, porque se ha vuelto un evangelio de prosperidad. Lástima, hermano. Entra uno a una congregación del nombre y 3, 4, 5 ofrendas.
Y no estoy exagerando, no estoy exagerando, mis hermanos. Una vez entré a una y conté 7 ofrendas, mis hermanos. Ya no entro a ellas no porque sea pecado ni porque no, son las iglesias del Señor, sino que no entro a ellas porque ya ministro una iglesia, ya soy siervo de Dios. No pastor, pues el pastor el pastor mío es Jesucristo. Soy siervo de Dios y ministro una congregación. Entonces, mis hermanos, les invito para que practiquemos lo que los apóstoles, los profetas nos enseñaron, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. El diezmo de Abraham o de Abraham no se puede traer para acá. Próximo viernes vamos a tener la continuación de este tema. Bueno, muchas gracias, mis hermanos, por escucharme y les recomiendo para que me sigan escuchando por Facebook, por YouTube o por Instagram como Luis Fernando Vélez. La paz de Cristo para todos.